Bien, a ver, nos habíamos quedado la última clase en esta aplicación que es cálculo del área de una superficie. Entonces, habíamos propuesto la ecuación con la que vamos a trabajar, esta fórmula de aquí, y vamos a ver este ejercicio e interpretar qué es lo que significa calcular el área de una superficie. Entonces, el ejemplo dice, halla el área de la parte de la superficie, esta es la función, que se encuentra arriba de la región triangular T del plano XY con estos vértices. Entonces, primero nos motivaríamos por graficar esa función, o más bien dicho, ese triángulo, ¿no es cierto? Los vértices. Entonces, a ver, tenemos un sistema de coordenadas X y Y, ¿no es cierto? Y tenemos los vértices 0, 0, 1, 0. Este es el vértice 0, 0. El vértice 1, 0 y el vértice 1, 1. Entonces, en esta región que se llama T, en el eje Z, es decir, en el eje que es perpendicular a sus pantallas, está la función f. Y yo lo que quiero es calcular cuál es el área de esa función que está sobre esta región T. O sea, bueno, aquí esta función o esta línea es y igual a x, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que lo vemos o tratamos de visualizar en forma tridimensional, lo que tendríamos es lo siguiente. Tengo aquí X, Y, Z, ¿cierto? Tengo el primer punto, el segundo punto sobre X y el tercer punto por acá. Em, por acá. Entonces, aquí tengo la región T, es decir, el triángulo, ¿cierto? Esto es 1, 1, esto es 0, 0 y acá tengo 1, 0. Entonces, la función f, que es en 3 dimensiones, ¿no es cierto? No sé, supongamos que tiene una forma así. Esta es f de x, y. Entonces, lo que queremos es calcular el área que está sobre esta región T, pero que pertenece a la función f. Es decir, si ustedes proyectan estos puntos hacia la función f, supongamos que por acá corta la función f y este punto, no sé, por aquí. Entonces tenemos una curva, por decir algo así, ¿cierto? Esta porción está sobre el triángulo T y pertenece a la región f, a la función f. Entonces lo que queremos calcular es esta área de aquí, ¿sí? Entonces para ello hemos desarrollado esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión o esta fórmula que me permite hacer ese cálculo. Entonces veamos, ¿cómo escribiríamos aquí? Primero, quizás sea factible definir a la región T en términos de conjunto, es decir, pongamos aquí solución. Entonces,
Lo que queremos es observar cuáles son los límites de la integral, ¿no es cierto? Porque tengo una integral doble, entonces debería visualizar eso de una manera más sencilla. Por esa razón, definimos a esta región T, o le escribimos, ¿no es cierto? Esta región T es, ¿no es cierto? Esa región T es un conjunto de pares ordenados X, Y, ¿cierto? Tales que, obviamente, elemento de R2, pero tales que esos pares ordenados X, Y tienen restricciones en cuanto al eje X, en cuanto al eje Y. Es decir, en cuanto al eje X, X está entre 0 y 1, mientras que Y, en cambio, está, si ustedes pueden ver aquí, la región T en el eje Y va desde un punto que es el eje X, o sea, el punto 0, hasta cualquier punto que tenemos acá, ¿cierto? Que es la función Y igual a X. Entonces, aquí definimos esa expresión o los límites para Y. Es decir, Y iría desde 0 hasta Y igual a X. Entonces ahí ya tenemos definidos los límites de la integral, tanto para X como para Y. ¿Ok? Entonces ahora usamos esta expresión, ¿no es cierto? Y esto sería igual a ¿qué? A la integral doble. Usemos estas integrales de aquí, ¿no es cierto? Esa diferencial de área, em, ese diferencial de área lo podemos escribir como de y de x, por ejemplo, en el orden de y de x. Eso ya dependerá de cómo se facilite la integral. Los límites. La integral que está afuera corresponde a x, por lo tanto, los límites van desde 0 hasta 1. Si cambio aquí el 0, pongo aquí, acá cambio para y. Los límites de y son x en la parte superior y 0 en la parte inferior. Y ahora escribo la raíz, ¿no es cierto? La derivada parcial respecto a x de la función f es esta expresión de aquí. Aquí pongamos. Entonces tendríamos las derivadas parciales de f o de z, pongamos aquí de lo mismo, derivada parcial de z respecto a x es la expresión 2x, ¿cierto? Y por otro lado, la derivada parcial de z respecto a y es, en este caso, 2. Ok, entonces, utilizamos esas expresiones para reemplazar aquí y tendría 1 más, cambiando el orden, la derivada parcial de f respecto a x elevado al cuadrado, me queda 4x cuadrado. No hace falta el paréntesis, creo que ahí estamos. Más la derivada parcial de y al cuadrado, es decir, 4. Tenemos que calcular esta integral. Entonces, utilizamos aquí, a ver, ¿cómo haríamos esta integral? Puedo sacar factor común aquí.
y agrupar, ¿no es cierto? Este factor común, x cuadrado más 1, ¿cierto? Em, Sumar. Ah, no, perdón, no puedo sumar aquí. A ver, espérense un segundito que me... Espérense un segundito, hagamos así. Ya, vamos a copiar esto y para seguir resolviendo acá. Entonces aquí agrupamos. Agruparía uno más. No, no me parece. Más bien, creo que no hace falta. Más bien le sumo el 4 con el 1. 5 más 4x cuadrado. Creo que así está bien. Así elimino un término. 5 más 4x al cuadrado de y de x. Entonces, como vamos a integrar respecto a y primero, entonces toda esta expresión es una constante. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente, integrando respecto a y. Copiamos esto otra vez. Esto sería 5. Como estoy integrando respecto a y, elimino esta y. Integro respecto a y. Esto sería y, ¿no es cierto? Y reemplazo los límites de la integral. Es decir, elimino esto y pongo aquí los límites. Desde 0 hasta x. Ok. Entonces ahora reemplazamos esos valores. Me quedaría, em, como estoy integrando respecto a y, esta y se transformaría en x, reemplazando. Y el 0, bueno, por 0 se multiplicaría, me quedaría 0 eso de ahí. Entonces esto ya no hace falta y me queda esa integral. Esta integral respecto a x, veamos si es que esto me calcula. Me calcula, sí, me da, ¿cuánto es ese valor? Em, bueno, cualquier número que sea en números decimales, esa sería la respuesta. Es decir, esta es el área que está sobre el triángulo T, pero que corresponde a la función x cuadrado más 2y. De hecho, quisiera verla esta función, déjenme ver. Y G sale 1,32 en decimales. Y ya, muchas gracias, ya le cambio. GeoGebra, veamos. La función es x cuadrado más 2y. Ya, entonces esta es la función. Bueno, el triángulo está bajo esta función. Creo que está aquí. Y lo que hemos calculado es la porción de esa superficie que está sobre el triángulo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos calculado. Esto es igual a 1,32 me dijeron. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Dice, halle el área que se encuentra, no, el área del paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado
¿sí? Que se encuentra bajo, bajo el plano Z igual a 9. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Grafiquemos estas dos funciones. A ver, tengo aquí el paraboloide, tengo el plano Z igual a 9. ¿Por qué no me grafica? Pongámosle así como función, ¿no? Qué raro. Ah, ya sé por qué no me grafica. Por el zoom. Z igual a 9 estaría bien. A ver, veamos si es que le... Exactamente, ahí está. Estamos ahí. Entonces tengo el plano Z igual a 9 y tengo el paraboloide que está bajo ese plano. Entonces lo que quiero es calcular la región o el área del paraboloide que está bajo ese plano. Es decir, toda la cáscara de ese paraboloide. Que cubre el paraboloide. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procederíamos? Procederíamos de la siguiente manera. Veamos. Am, si es que observamos aquí en forma, la vista superior, ¿no es cierto? O sea, observaremos que el plano corta, digamos, al paraboloide formando un círculo. ¿Sí? Ese círculo de ahí le podríamos proyectar en el plano XY y tener una ecuación sobre la cual realizar la integral. O sea, me refiero a que lo que podríamos hacer es tener aquí el paraboloide, ¿sí? Tener el plano que le corta en 9, ¿cierto? Supongamos que es un plano por aquí, ¿ok? Y ese plano genera un corte, que sería algo así, en el paraboloide. Este círculo le proyectamos acá abajo para tener aquí esta región sobre la cual integrar. Es similar al triángulo T que hicimos hace un momento. Esta región de aquí es la región que me va a dar los límites de la integral, de las integrales, ¿sí? Entonces, este, tendría que expresar esta función o calcular esta región, ¿sí? ¿Qué ecuación tiene? Entonces, esta región de aquí proviene, ¿no es cierto?, del cruce o de la intersección entre el plano z igual a 9 y el paraboloide x cuadrado más y cuadrado igual a z. Entonces, podríamos simplemente, intersecando, igualar, ¿no es cierto? Es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y esta es la ecuación del círculo que tenemos aquí abajo. Es decir, esto sería de radio 3, ¿no es cierto? Tanto en x como en y. Entonces, escribamos esto que acabamos de
intersecando las funciones, tenemos lo siguiente, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Entonces, esto es un círculo de radio R. De radio igual a 3. Ya. Entonces ya tenemos la región. Esa región va a servir para poder expresar en términos, o sea, los límites de la integral. Bien, veamos cómo se escribiría la expresión de esta área de aquí. O sea, diríamos esta expresión, así pongamos. ¿Ok? Entonces tendríamos, a ver, bueno, estos límites por el momento no sabemos. Pero calculemos estas expresiones. Sería 1 más la derivada de x, la derivada de f respecto a x, 2x elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Más la derivada de f respecto a y, 2y elevado al cuadrado, 4y al cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, aquí sí creo que puedo o me conviene, creo que sacar un factor común. A ver, escribamos acá. Los límites todavía no sabemos, así que le dejo ahí por un momento. Quiero expresar solamente esto de una manera más fácil. Sacando esto factor común, me quedaría aquí 4 multiplicado por esto. ¿Ok? Entonces, aquí nos conviene pasar a coordenadas polares. Entonces, esta integral de aquí, no sé, ¿no es cierto? Sería, acuérdense que x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué era igual? Esto en coordenadas polares era r cuadrado, ¿verdad? Y esta diferencial de área, esto sigue siendo diferencial de área, en coordenadas polares se transformaba en r diferencial de r por diferencial de teta. ¿Ya? Entonces ahora como ya conozco o ya he transformado a las nuevas variables, ahora sí ubicamos los límites de la integral, de las integrales. Entonces primero para r sería la integral interna. El radio va desde 0 hasta 3. Y el ángulo teta va desde 0 hasta 2pi. Y calculamos la integral. Entonces ya con esto ya tenemos prácticamente resuelto. Habrá que esto integrar respecto a r. Bueno, aquí, ¿qué podríamos hacer? A ver, déjeme ver, creo que necesito hacer esto a mano. Necesitamos un cambio de variable nada más, creo que es. O, perdón, una sustitución. A ver. La integral de 0 a 3 de 1 más 4r cuadrado r de teta, creo. Entonces, si ponemos un cambio de variable,
Por ejemplo, u igual a 1 más 4r cuadrado, derivada de u, me va a dar 8r de r. Entonces, r de r sería de u sobre 8. Esto de aquí reemplazamos por esto de aquí, ¿cierto? Y esto de aquí representa la variable u. Con ese cambio de variable, vamos aquí. Aquí pongamos, usamos un cambio de variable. Pongamos aquí u igual a 1 más 4r cuadrado. ¿Dice bien aquí? Ah, ya sí dice bien. Entonces tengo 1 más 4r cuadrado sería simplemente la nueva variable u, ¿no es cierto? R de r se transforma en 1/8 de u. Vamos aquí 1/8. ¿Sí? Entonces, integramos. Pero bueno, habría que cambiar también las variables, los límites de la integral. Es decir, si u, no, al revés. Si r es igual a 0, u es igual a 1, ¿cierto? Con este límite de aquí. Si r vale 0, u vale 1. Y el otro límite para el 3 sería, si r es igual a 3, u es igual a ¿cuánto? 9 por 4, 26, 37. Entonces, la integral iría desde 1 hasta 37. Aunque quizás no me, bueno, pongamos 1 hasta 37 para evitar ese número grande. Pero bueno, era volver a la variable original, pero dejémosle con ese número. Entonces, ya que tengo cambiado, ahora sí integramos. Entonces, tendríamos integramos, ¿no es cierto? Respecto a du, esto va a desaparecer. Respecto a u, esto sería los límites de la integral desde 1 hasta 37. Eliminamos esta integral y aquí integramos. La integral de u a la u medio sería u a la 3 medios sobre 3 medios. Es decir, esto sería 2 tercios, ¿cierto? Y esto se transforma en u elevado a la 3 medios, dije, ¿no es cierto? Que sería un medio más 1. Sí, 3 medios. Bien, entonces reemplazamos. Reemplazamos estos límites. ¿Qué me quedaría aquí? Vamos, paréntesis. 27 a la 2 tercios menos 1 a la 2 tercios 1. A la 3 medios, perdón. Y tendríamos esa integral.
Esta integral ya la podemos evaluar directamente, creería. Y me va a quedar ese número. ¿Cuánto en números decimales es esto, por favor? A mí me dio 117.32. Bueno, esas serían el área de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, como ven, creo que con estos dos problemas podemos visualizar qué es lo que se hace para calcular el área de una superficie, ¿sí? Simplemente necesito saber sobre qué región voy a integrar, aplicar esta ecuación y escribir correctamente los límites de las integrales. Para escribir los límites de las integrales, es necesario vislumbrar adecuadamente cuál es la región sobre la que se va a integrar. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, avanzamos un poco más y vamos a ver, hasta aquí vamos a guardar este documento, vamos a hacer otro. Entonces ahora vamos a pasar a resolver integrales triples, que prácticamente ya es la parte final del curso. Aquí este tema desarrollamos algunas aplicaciones, algunos, o sea, integrales triples en distintas coordenadas, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y con eso se cubriría este capítulo, que ya es prácticamente el último del curso. Bueno, entonces, las integrales triples. A ver, el fundamento teórico para calcular integrales triples es básicamente el mismo que se ha escrito o se ha desarrollado para integrales dobles y también para integrales de funciones de una sola variable. Es decir, lo que queremos es, por ejemplo, para funciones de dos variables, hemos calculado una región D o una región R, y esa región R hemos calculado, el volumen que se encuentra sobre la región R y bajo la función f, ¿sí? Esa expresión nos permite calcular el volumen. También en las integrales triples podemos calcular volúmenes, pero con funciones de tres variables. Luego no lo vamos a hacer, pero luego de desarrollar toda la parte, esta teórica de la suma de Riemann, del límite, ¿no es cierto? De demostrar que la función es continua, es decir, todo ese fundamento teórico que está detrás del concepto de una integral, se aplica también en este caso de las integrales triples. Pero eso nos lleva, ¿no es cierto?, a generalizar el cálculo de una integral de la forma más básica, que es lo que vamos a hacer, o sea, por dónde vamos a empezar. Entonces, la primera integral, digamos, sencilla que vamos a resolver sería el siguiente.
consideramos el caso más sencillo, que será calcular la integral triple sobre una caja. Obviamente, al hablar de sobre una caja, ¿no es cierto? O sobre un paralelepípedo, ¿no es cierto? Es decir, un prisma rectangular. Entonces aquí pongamos una caja rectangular. ¿Sí? Definida en forma de conjunto mediante la expresión siguiente. Es decir, bueno, en este caso a esa caja, bueno, proviene del inglés, ¿no es cierto? Le nombran box. Vamos a hallar, o le vamos a llamar B. Entonces, esta caja B en términos de conjunto es una tripleta ordenada, ¿no es cierto? X, Y, Z, tales que X, Y y Z están entre ciertos límites. Es decir, X tiene límites desde A hasta B, y tiene límites desde C hasta D, y Z tiene límites, pongamos, desde R hasta S. Ok, entonces, esta caja, bueno, sobre esta caja, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una caja en 3 dimensiones. O sea, lo que tenemos es lo siguiente. Ok. Entonces aquí X está definida entre dos límites AB. Y está definida entre dos límites. Bueno, no se ve bien, pero sería entre C y D. Y Z entre dos límites que le podemos poner aquí R y S. ¿Sí? Entonces, a través de esos límites se define esta caja rectangular. Y esta caja rectangular es sobre la cual vamos a calcular la integral. Ok, entonces, la integral triple, ¿cómo quedaría escrito? Veamos.
Aquí tendríamos un diferencial de volumen, ¿no es cierto? No sería un diferencial de área. Y ese diferencial de volumen se descompone en tres integrales. Entonces tendríamos la integral desde A hasta B. Ups. Bueno, este diferencial de volumen se puede expresar como X de Y y de Z. ¿Sí? Esa es la forma en la que se escribiría una integral triple sobre una caja rectangular, como hemos visto gráficamente. Ahora bien, con el teorema de Fubini, esta expresión se puede escribir de diferentes maneras. O sea, esta integral de aquí ya. Cambiando las variables, el orden de las variables de integración, se obtiene el mismo resultado. O sea, si yo integro esto, ¿no es cierto? Puedo cambiar el orden de las variables. Es decir, esta integral sería, vamos aquí, vamos a cambiar el orden. Por ejemplo, pongamos aquí RS, pongamos aquí C y D, y cambiamos simplemente estos dos valores. A ver, ¿qué cambié? C y D por RS. Esto sería X, esto sería Y. Sí, entonces, lo mismo que sucede en integrales dobles, sucede en integrales triples, en integrales triples respecto al orden en el que se integran esas variables. ¿Ok? Bueno, con eso creo que podemos resolver un primer ejemplo. Entonces me dice, evalúe la siguiente integral. Esta función es x y z cuadrado. Fíjense que aquí, como es una función de tres variables, ya no se puede determinar o graficar, más bien dicho. No se puede visualizar esta función en forma gráfica. Entonces,
necesitamos un poco más de comprensión para poder interpretar qué es lo que queremos. Entonces dice, evalúe la integral triple. Donde V, o sea, la caja, ¿cierto? Es la siguiente expresión. A ver, copiemos esto de acá. Es las coordenadas X y Z, donde X va desde 0 hasta 1. Y desde -1 hasta 2. Y Z desde 0 hasta 3. Ok. Entonces, evaluemos. Entonces, se puede usar cualquiera de las... A ver, ¿cuántas formas tendríamos de cambiar el orden de estas integrales? Cuenten ustedes cuántas formas tengo de diferentes de escribir esas integrales, cambiando el orden. Habría tres formas de escribir la integral. No serían 3, sino serían 6 en realidad. Sí, Hay 6 variedad. formas. Hay 6 formas diferentes de escribir. Entonces, podemos usar cualquiera de las 6 formas. Entonces, vamos a escribir una de ellas. Es decir, a ver. Esta integral sería, copiemos esto de aquí. Sería, a ver, usemos el orden X, Y y Z. Este fue lo que cambié, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí X, Y y Z. Ok. Entonces, X de 0 a 1. Cambiamos los Y. 2. Y C. Perdón, Z 0 a 3. Y la función es esta. Bien. El proceso de integración es similar. Es decir, primero integro respecto a X, manteniendo Y y Z constantes. Luego integraría respecto a Y, manteniendo Z constante y así sucesivamente. O sea, veamos. Me quedaría. Bueno, de 0 a 3 me quedaría aquí 9 medios, ¿no es cierto? Puedo eliminar esto. Elimino esto. Ahora, respecto a Y,
Me quedaría esto. Reemplazando 2 y menos 1, ¿qué me quedaría? 4 menos, o sea, 4 medios menos un medio, 3 medios. Y luego z, esto ya se elimina, a ver. Y luego aquí tendría z multiplicado por 1. Y esa sería la solución. Algo falló aquí. Algo falló aquí. ¿Cuántos sacaron ustedes? Debe salir 27 cuartos. Algo me falló. A ver. A ver, voy a dejar expresar x cuadrado sobre 2. A mí también me salió 9 cuartos, Inge. Bien. Me sale 9 cuartos igualmente. A ver, desde 0 hasta 1. De menos 1 a 2 está bien. De 0 a 3. Qué raro. Ya. Ahora, respecto a y. Sería esto. Si reemplazo, es que es más. Yo le resté, creo. No, pero sí está bien restado. Sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Está bien, 3 medios. Luego z cubo. Bien, me parece que está. A ver, veamos. ¿Por qué le sale aquí 9, 27 cuartos? ¿O estoy integrando mal?
Disculpe, lo que sería la integral de x, o sea, respecto a x sería la del extremo, o sea, por ejemplo, Ah, y tenemos que va de 0 a 3 y sí, tenemos sí, sí, nosotros que va sí. de 0 a 1. Sí, 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 perdón. Está al revés los límites de la integral. Sí, Sí, y gracias. haciéndole así, sí sale 27 cuartos. Ajá, esto está mal, gracias. Esto es 3 y X, claro, yo le puse al revés. Esto es 1. Ajá, entonces, bueno, a ver, repitamos esta partecita nada más. A ver, integrando X, me quedaría desde 0 hasta 1. X cuadrado sobre 2 sería 1/2. ¿Cierto? Integrando Y. Y me daba ¿cuánto? Eso sí estaba bien. Eso me daba 3/2. Y Z sería 3 al cubo sobre 3. Creo que ahí estamos. Eso, 27 cuartos. Sí, entonces, esa sería la forma más sencilla de calcular una integral triple. La forma más sencilla es cuando se tiene esta definición de la caja sobre la cual vamos a integrar. Hay otras formas que vamos a ver ahora. Mm, veamos. Aquí veamos otras. O sea, si quiero integrar sobre una caja, vamos aquí. Obviamente ya no sería una caja, pero en el libro le llama la región E, pero no queremos utilizar una letra nueva cada vez que cambiemos la forma de la integral. Entonces, le vamos a seguir llamando B. Entonces, ¿cómo es una función? Por ejemplo, si tengo una región B definida, es decir, a ver, todas las tripletas X y Z, tales que, aquí pongamos, el par ordenado X y Y, pertenecen a una región D y además Z, ¿cierto? Aquí vemos esto. Z está definida entre dos funciones. Sí, aquí vamos a poner una función U que depende de X y Y. Y acá una función 2U que también depende de X y Y. O sea, gráficamente, ¿qué es? Tengo
Tengo aquí la función, no la función, la caja B, que sería esta. Este volumen de aquí, ¿no es cierto? Pintémoslo de otra forma. Esta de aquí sería la región o el espacio o la caja B, sobre la cual quiero integrar. Pero B tiene definida la parte superior, esta región de aquí, es una función sub 2 de XY. Es una función de dos variables. Y la parte inferior es una función de dos variables. ¿Sí? Proyectando sobre el sistema de coordenadas XY, aparece esta región D. ¿Ok? Y lo que estamos definiendo es justamente a Z entre estas dos funciones. ¿Sí? Entre esta función y esta función. Definimos a la región D, o sea, esta es la región sobre la cual vamos a integrar. A esta región simplemente le ponemos una expresión dada por una función que pertenece a esta región D. Es lo que está escrito acá. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la integral quedaría escrita así. Pongamos aquí 1. Entonces, tendríamos a ver, pongámosle así, como el orden no importa, entonces le vamos a poner aquí Z primero. Bien, ya. Pero Z está definido entre mi sub 1 y mi sub 2. ¿Cierto? Que son funciones de X, Y. Aquí pongamos así, la integral respecto a Z depende de estas dos funciones, U1 y U2. Pero las integrales respecto a X y Y se pueden escribir como está escrito aquí, fíjense, X y Y pertenecen a la región D, que no conocemos los límites en este caso porque estamos definiendo. Entonces, esta integral quedaría escrita simplemente como una integral
sobre D. Perdón, esta sería una integral doble, ¿no? Así. Correcto. Entonces, habría que aquí en este caso observar cuáles serían las funciones que definen a esa caja, entre comillas, en el eje Z. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que encierran a esa caja? ¿Ya? Se puede ampliar o sea, hacerle de forma más específica, poner aquí otra manera. Se puede. Si ve, o si la caja, entre comillas, o sea, vamos a definir a la caja esta de otra manera para ver cómo quedaría un caso más específico. O sea, sería un subcaso de esta expresión de aquí arriba. ¿Ya? Entonces, si definimos a la región D, o sea, le vamos aquí a abrir a esta región, definiendo a X entre A y B, y definiendo a Y entre dos funciones más. O sea, G sub 1, por ejemplo, que depende solamente de X, y G sub 2 que depende de X también. Entonces, esta expresión ya es más específica, es decir, es aterrizar esta misma expresión cuando el eje Y depende asimismo de dos funciones. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la integral? Esta integral quedaría como... necesito esto. A ver. Vamos en el mismo orden de rato para mantener Z de Y de X. Entonces, los límites serían esta expresión ¿cierto? Esta integral que corresponde a Y sería desde G1 hasta G2. Y X desde A hasta B.
Sí, entonces así se puede ir generalizando em, muchas funciones, o sea, muchas formas de las regiones sobre las cuales vamos a integrar. En este caso, em, o sea, en el plano XY, fíjense aquí, en el plano XY tengo que X es constante, tiene límites constantes, mientras que Y tiene límites variables. Eso me recuerda a algo, es decir, tendría esa figura que representa la región, bueno, la región D, pero para X y Y nada más. Entonces, esto de aquí sería G sub 1 de X, G sub 2. Proyectamos esto. Ok, ahí tendríamos. Esto de aquí corresponde a la caja B. Entonces, la caja B en el eje Y tiene o está definido por estas funciones G1 y G2. Mientras que en el eje Z sigue definido por estas regiones U sub 2 de XY y U sub 1 de X, Y. ¿Sí? Esa sería una de las... Ah, eso les decía. Aquí, o sea, X y Y son constantes. Es decir, esto es A, esto es B. Esto de aquí, ¿a qué les recuerda? Esta es una región de tipo 1. Entonces, esta integral triple también se le puede definir así. Aquí pongamos tipo 1
Si la caja se define de esa manera, ¿ok? Esa sería ese subcaso. Un tercer subcaso sería una región tipo D, una región de tipo 2. O sea, cambiaríamos simplemente esto. O sea, cambiaríamos aquí. A ver, así hagamos. X. Tendría X, variable, y Y constante. Pongamos aquí C y D. Y Z se mantiene con las funciones U. Entonces, si definimos a la caja de esa manera, esta integral cambiaría. Esto sería, a ver. Cambiemos aquí el orden. Z se define de esta misma manera. X. Aquí tendría ya no G, sino H. Dependiente de Y. Y aquí A y B para Y entre C y D. Y tendríamos una nueva definición para esas variables, esas integrales. A ver, aquí escribamos, verán. Aquí pongamos 1.1. Y aquí pongamos 1.2. ¿Ya? Estos son subcasos de esta primera definición. ¿Ya? Ahora vamos a una definición 2. En este caso, en cambio, la caja tipo 2, digamos así, se escribiría de la siguiente forma. O sea, tendríamos aquí, en cambio, la región D estaría en otro plano, es decir, en el plano Y, Z. Y X estaría definido entre las dos funciones U1, U2. En este caso, esta integral simplemente cambia la forma de estas variables y quedaría escrito así. Aquí tengo X entre 1 y U2 y DA seguiría siendo DA. ¿Sí? Se fijan, solamente estamos cambiando la forma en la que se definen los ejes. En este caso hemos cambiado el eje Z por X. ¿Sí? Y claro, bajo estas circunstancias, también se puede definir a las integrales de esta manera. ¿Sí? O sea,
Si se fijan, este caso también tendría dos subcasos. No los vamos a escribir, pero estarían aquí adentro definidos. Y por último, un caso 3. Un caso 3 sería si la caja se define aquí en el plano XZ. Cambiamos esto. Eso indicaría que Y está definida entre estas dos funciones y esta integral estaría escrita con Y aquí y nada más, porque X y Z están definidos sobre la región D. ¿Sí? Entonces, aquí pongamos. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que en este caso, o sea, con esta configuración de aquí, también puedo encontrar estas dos integrales diferentes. ¿Sí? Tipo 1 y tipo 2. Y lo mismo quedaría acá para este caso 3. Eso les animo a ustedes para que lo definan, para que lo evalúen y vean cómo quedarían esas integrales. ¿Estamos? Ok, ahora. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo. A ver, les voy a dejar a ustedes. A ver, ejemplo. Esta función es solamente z. Bien. Entonces, tengo aquí una integral, esta que quiero evaluar, bajo esta región o esta caja
caja entre comillas, ¿no es cierto? Porque la caja en este caso es un tetraedro sólido, limitado por los planos X0, Y0 y Z0 y este plano de aquí. O sea, grafiquemos el plano, más bien el tetraedro, ¿cierto? Y veamos qué tenemos. Por ejemplo, si en el plano tenemos X y Y igual a 0, Z sería 1, ¿cierto? Tengo aquí. Entonces, si X, Y valen 0, Z vale 1. Ahora pongamos si X, no, si Y, Z valen 1, perdón, 0, esto es Y, ¿no? Si Y y Z valen 0, X valdría 1, es decir, el punto aquí. Y por último, si X y Z valen 0, Y valdría 1. Entonces tengo aquí el tetraedro. ¿Sí? Esta es la caja B. Sobre esa caja quiero integrar. Pero para antes de integrar debería ver cuál es la región D. Entonces pasamos acá simplemente a dos ordenadas. Tendríamos que X, tendríamos esta función. Esta función está dada por Y igual a 1 menos X. ¿Sí? Entonces, esta región D da para interpretarle como una región de tipo 1 o tipo 2. Si voy a integrar en este sentido, ¿qué tendría aquí? X está entre 0 y 1 y Y entre 0 y 1 menos X. Entonces, esta región D es tipo 1. Porque tiene las constantes en el eje X. Ok, con esa aclaración, encontremos la solución que nos pide aquí. Entonces, les voy a poner la respuesta para que ustedes se encuentren. A ver, háganlo, por favor. Las personas que encuentren la respuesta, hasta antes de la 1 le suben al chat, o sea, a mi chat.
Bueno, no, al chat del grupo le pueden subir. Al chat de esta sesión, no a mi chat personal, sino al chat de esta sesión le suben y a las personas que suban les pongo un punto como participación. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. Perdón, dije hasta la 1, pero no es hasta la 1, sino hasta las 11, ¿no? Hasta que terminemos la clase.
¿Todavía nadie? Bueno, tenemos todavía unos minutitos. Disculpe, Inge, ¿cuál era la respuesta? 1/24. Eh,
Bueno, chicos, quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.